queremos evaluar los límites. Tenemos el límite del raíz cuadrada de la cantidad 9x al cuadrado más x menos 3x a medida que x se acerca al infinito. Observe que para el segundo límite tenemos x se acerca al infinito negativo. En primer lugar, observe cómo como x se acerca al infinito, la raíz cuadrada de la cantidad 9x al cuadrado más x se acerca al infinito. Y luego, tenemos menos 3x, que también se acerca al infinito cuando x se aproxima al infinito. Así que ahora mismo el límite está en forma de infinito menos infinito, que no es igual a 0. Es una forma indeterminada. Así que tendré que actuar algo de álgebra en la función para, con suerte, determinar el límite. Lo que haremos será escribir la expresión de la función como una fracción, con el denominador de 1, y luego multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado. El conjugado es un cuadrado raíz de la cantidad 9x al cuadrado más x más 3x. Plus 3x. Multiplicar los conjugados. Cuando multiplicamos las dos raíces cuadradas, obtenemos 9x al cuadrado más x. La suma de las dos siguientes los productos serán 0 y el último producto es negativo 3x veces positivo 3x, lo que nos da menos 9x al cuadrado. El denominador es el raíz cuadrada de la cantidad 9x al cuadrado más x más 3x. Observe el numerador simplifica 9x al cuadrado menos 9x al cuadrado es 0. Ahora tenemos x dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 9x cuadrado más x más 3x. Cuando intentamos encontrar el límite en este formulario, tenemos lo indeterminado forma de infinito dividida por infinito. Así que ahora usamos una estrategia que usábamos antes. Vamos a dividir cada turno por la potencia más alta de x en el denominador, que en este caso será x. Observe cómo tenemos una x al cuadrado debajo de la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x es en realidad el valor absoluto de x. Pero dado que x se acerca a infinito positivo sabemos que x es positivo. Esta idea será importante en solo un momento, así que vamos a dividir todo entre x. Simplificando, el enumerador es 1. En el denominador, cuando dividimos la raíz cuadrada por x, queremos poner la x debajo de la raíz cuadrada y, por lo tanto, dividimos por x al cuadrado debajo de la raíz cuadrada. Así que tenemos la plaza raíz de 9x cuadrados divididos por x al cuadrado, más x dividido por x al cuadrado. Y luego todavía tenemos más 3x dividido por x simplifica el 3, y ahora simplifiquemos debajo de la raíz cuadrada. Tenemos la raíz cuadrada de 9x cuadrado dividido por x al cuadrado es 9 más x dividido por x al cuadrado simplifica el 1 sobre x y luego agregamos más 3. Y ahora podemos encontrar el límite en este formulario. Por lo tanto, el límite dado es igual al límite de 1 dividido por la suma del cuadrado raíz de la cantidad 9 más 1 dividido por x. Y 3, a medida que x se aproxima al infinito. Lo único afectado por x es 1 dividido por x que se aproxima a 0 como x se acerca al infinito, lo que nos da 1 dividido por la suma de la raíz cuadrada de 9 y 3. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3, lo que nos da 1 dividido por la suma de 3 y 3, lo que equivale a 1/6. El límite es igual a 1/6. Y ahora echemos un vistazo al segundo límite. La única diferencia de nuevo x se aproxima al infinito negativo. Si te enfocas solo en el cuadrado root, podemos ignorar el signo más x porque el 9x al cuadrado supera a la x a medida que x se acerca. Infinito negativo, como x aproximaciones, infinito negativo para 9x al cuadrado, nosotros elevar al cuadrado el valor negativo que se convierte en positivo y luego multiplica por 9. Lo que indica como x se acerca al infinito negativo, la raíz cuadrada es acercándose al infinito positivo, y luego tenemos menos 3x, 3x se acerca al infinito negativo como x se acerca al infinito negativo. El límite está en forma de infinito menos infinito negativo, lo que simplifica a infinito más infinito y, por lo tanto, el límite se acerca al infinito positivo. Por lo tanto, para este límite, no se requiere álgebra adicional. Podemos determinar el límite se acerca al infinito positivo analizando la función original. Espero que te haya resultado útil.